Después de que mi marido me engañara con mi mejor amiga y lo perdiera todo mi trabajo, mi casa, incluso mi autoestima, dijo que nunca volvería a levantar cabeza. Viviendo en una pensión de mala muerte, encontré una maleta polvorienta con mi nombre. Dentro había 70.000 euros en efectivo, un billete de avión y una nota. Esto es solo dinero para el viaje. La verdadera fortuna te espera en esta dirección. Cuando llegué, lo que vi lo cambió todo. Hace 7 meses, tenía un matrimonio, un trabajo y una mejor amiga en la que confiaba mi vida. Ahora, vivía en la habitación de una pensión que se pagaba por semanas, comía platos que costaban menos de 2 euros y trataba de sobrevivir con trabajos de freelance que apenas cubrían el alquiler. Mi marido, Silas, se había estado acostando con mi mejor amiga, Sabina, desde quién sabe cuándo. Cuando los pillé, todo se desmoronó tan rápido que pareció coordinado. Perdí mi trabajo en 2 semanas. El divorcio me dejó casi sin nada. Mis amigos dejaron de devolverme las llamadas. Pasé de la estabilidad de la clase media a tocar fondo en menos de 2 meses. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estar aquí y compartir este viaje conmigo. Si crees que la verdad y la resiliencia importan, por favor, considera suscribirte. Es gratis y ayuda a que estas historias lleguen a otros que necesitan esperanza. Ahora, veamos qué pasó después. Estaba sentada al borde de una cama que chirriaba cada vez que me movía, comiendo fideos instantáneos con un tenedor de plástico, cuando me fijé en la maleta debajo de la cama. Era de cuero marrón viejo con esquinas de latón y una etiqueta de equipaje con mi nombre completo y una caligrafía que sabía que pertenecía a mi tía Aurelia. Murió 9 meses antes, la excéntrica de la familia a la que todos describían como difícil y paranoica. Saqué la maleta, encontré la llave pegada con cinta adhesiva en la parte inferior y la abrí para descubrir 70.000 euros en efectivo y una nota que reescribía todo lo que creía saber sobre mi vida. La nota me advertía que no confiara en Silas ni en Sabina. Me decía que habían estado planeando mi destrucción desde antes de mi boda y que la muerte de mi madre, 6 años atrás, no fue un accidente. Me indicaba una dirección en Getxo, cerca de Bilbao, donde esperaba la verdadera fortuna. Y terminaba con instrucciones para acabar lo que mi madre había empezado antes de que la silenciaran. Aurelia había pasado sus últimos años reuniendo pruebas mientras todos la llamaban loca. Ahora me ofrecía una elección: coger el dinero y desaparecer, o usarlo para luchar contra las personas que lo destruyeron todo. Soy Isadora Valdés, y antes de que todo se derrumbara, mi vida parecía lo suficientemente normal como para no cuestionarla nunca. Tenía un piso de 2 habitaciones en un barrio decente de Madrid donde la gente todavía se sabía los nombres. La señora Orozco del Rellano siempre me sonreía cuando me veía. El hombre de mantenimiento aparecía de verdad cuando algo se rompía. El piso no era lujoso. Las paredes eran tan finas que por la noche oía a nuestros vecinos viendo la televisión. Y la alfombra tenía manchas de inquilinos anteriores que no salían por mucho que frotara. Pero Silas y yo habíamos pintado el salón juntos. Pasamos un sábado entero montando muebles de IKEA y colgamos fotos de la boda en la pared, donde la luz de la tarde hacía que todo pareciera más cálido de lo que realmente era. Trabajaba como coordinadora de marketing en Garrigues Asociados, una empresa mediana en el centro que gestionaba campañas para negocios locales, cosas pequeñas, sobre todo estrategias de redes sociales para restaurantes familiares, rediseños de webs para clínicas dentales, marketing por correo electrónico para boutiques que apenas podían permitirse nuestros servicios. No era la carrera que había imaginado cuando me gradué de la universidad con sueños de trabajar para grandes marcas, pero me pagaban 42.000 euros al año más beneficios. Era suficiente para cubrir mi mitad del alquiler y la compra, con un poco de sobra para alguna cena ocasional cuando Silas y yo queríamos fingir que teníamos más dinero del que realmente poseíamos. Mi jefe, Gaspar Garrigues, era profesional pero distante. El tipo de supervisor que elogiaba tu trabajo en las reuniones pero nunca te ascendía. Se acordaba de preguntarte por tu fin de semana, pero nunca escuchaba la respuesta. Llevaba años allí, recibiendo evaluaciones de rendimiento que alababan mi fiabilidad pero que, de alguna manera, nunca se traducían en aumentos o ascensos. Pero no lo cuestionaba. Llegaba cada mañana a las 8:30, preparaba café en la sala de descanso usando la máquina que siempre fallaba, me sentaba en mi escritorio con vistas al aparcamiento y hacía mi trabajo. Se sentía estable, predecible, seguro. Silas trabajaba como consultor de negocios, o eso me decía. Su horario era irregular, de una manera que parecía normal para alguien en su campo. Noches tardías terminando propuestas. Viajes de fin de semana para reunirse con fundadores de startups en Barcelona o Lisboa. Llamadas de conferencia a horas extrañas con clientes en Londres. Llegaba a casa agotado, me besaba en la frente, calentaba las sobras que hubiera en la nevera,
y se quedaba dormido en el sofá con el portátil aún abierto. Yo lo tapaba con una manta y sentía una extraña mezcla de afecto y soledad. Orgullosa de que trabajara tan duro mientras resentía el poco tiempo que pasábamos juntos. Nos conocimos hace 7 años en una cena organizada por amigos comunes. O al menos eso es lo que siempre había creído. Silas estuvo encantador esa noche. Hizo preguntas sobre mi trabajo y realmente escuchó las respuestas. Hacía chistes ingeniosos sin ser hiriente. Se ofreció a ayudar a recoger después de la cena cuando todos los demás se habían ido al salón. Me pidió el número al final de la noche, y se lo di intentando no parecer demasiado ansiosa. Nuestro noviazgo fue natural y fácil, como si estuviéramos diseñados para encajar. Cenas en restaurantes informales, paseos por la ciudad, mañanas de domingo perezosas leyendo el periódico en la cama. Me pidió matrimonio después de 18 meses, arrodillándose en el Parque del Retiro, el mismo donde tuvimos nuestra tercera cita. Dije que sí sin dudarlo porque no podía imaginar una razón para decir que no. Pero las cosas habían cambiado en los últimos 2 años. Cambios sutiles que noté, pero de los que me convencí a mí misma que eran normales. Silas se volvió más protector con su móvil, inclinando la pantalla cuando yo pasaba, atendiendo llamadas en la otra habitación, dejándolo boca abajo sobre la mesa durante la cena. Se volvió más vago sobre sus proyectos de trabajo, ofreciendo descripciones generales en lugar de las historias detalladas que solía compartir. Buscaba pelea por cosas pequeñas, la forma en que cargaba el lavavajillas, si necesitábamos verduras ecológicas o normales, cuánto tiempo pasaba hablando con Sabina. Sabina había sido mi mejor amiga desde la universidad, cuando ambas éramos estudiantes sin un duro, compartiendo paquetes de fideos y hablando de los futuros que construiríamos algún día. Fue mi dama de honor, de pie a mi lado con un vestido que habíamos elegido juntas, llorando durante la ceremonia de una manera que me hizo llorar a mí también. Nos ayudó a mudarnos a nuestro piso, subiendo cajas por 3 tramos de escaleras y bromeando sobre cuántas cosas habíamos acumulado. Todos los jueves por la noche durante los últimos 5 años, venía con una botella de vino y nos sentábamos en mi sofá a hablar de todo. Frustraciones laborales, sus últimos desastres amorosos, mis preocupaciones sobre si Silas y yo nos estábamos distanciando. Escuchaba con lo que parecía una simpatía genuina, asintiendo en los momentos adecuados, diciendo cosas como: todos los matrimonios pasan por fases, solo necesitáis reconectar. Me decía la suerte que tenía de haber encontrado a alguien como Silas, que la mayoría de los hombres no eran tan comprensivos o estables, que no debía dar por sentado lo que tenía. Le creí, porque cuestionar a tu mejor amiga es como cuestionar la realidad misma. Si no puedes confiar en la persona que ha estado a tu lado en cada evento importante de tu vida durante más de una década, ¿en quién puedes confiar? Mi madre Leonor había muerto 6 años antes en un accidente de coche una noche de lluvia. Su vehículo se estrelló contra un árbol en una carretera que había recorrido cientos de veces. La policía dijo que iba demasiado rápido, que posiblemente se quedó dormida al volante. Mi tía Aurelia, la hermana mayor de mi madre, insistió en que algo no cuadraba en la historia oficial, pero todos desestimaron sus preocupaciones como el dolor hablando. Aurelia siempre había sido la difícil, la familiar que aparecía en las reuniones con panfletos sobre corrupción corporativa y advertencias sobre confiar en las personas equivocadas. Cuando murió hace 9 meses, sola en su casa, rodeada de archivadores y periódicos viejos, me sentí culpable por no visitarla más, por no tomarla en serio, por descartarla como paranoica cuando quizás solo veía patrones que el resto de nosotros estábamos demasiado cómodos para notar. Yo iba a trabajar cada día, pagaba mis facturas a tiempo, mantenía el piso limpio, intentaba ser una buena esposa, hacía todo bien según las reglas no escritas de la respetabilidad de la clase media. Pensaba que si trabajaba lo suficiente, confiaba en las personas adecuadas y seguía las reglas, estaría protegida del tipo de caos que lees que le sucede a otra gente. Pensaba que hacer todo bien importaba, que la lealtad significaba algo, que la vida que había construido era real, sólida y mía. Mirando hacia atrás, ahora desde esta habitación de pensión con sus paredes manchadas de nicotina y su cama que chirría con cada movimiento, puedo ver lo ingenua que fui. Cuán cuidadosamente construida había estado toda mi vida por personas que me veían como útil en lugar de humana. Cómo cada relación en la que había confiado había sido un teatro diseñado para mantenerme dócil e insospechada. El piso, el trabajo, el matrimonio, la amistad, todo construido sobre cimientos que nunca fueron reales para empezar. Pero eso aún no lo sabía. Sentada en mi vida normal hace 7 meses, creyendo en la estabilidad de la rutina y en la protección de jugar según unas reglas que resultaron estar escritas por personas que no tenían intención de seguirlas. No sabía que Silas y Sabina habían estado planeando mi destrucción desde antes de mi boda. No sabía que la muerte de mi madre no fue un accidente.
No sabía que la tía Aurelia había pasado sus últimos años reuniendo pruebas mientras todos la tachaban de loca. No sabía nada de eso hasta que encontré esa maleta con 70.000 euros y una nota que me ofrecía la elección entre desaparecer y luchar. Y para entonces, ya había perdido todo lo que creía que importaba. La maleta estaba sobre la cama de la pensión junto a mí, los 70.000 euros en efectivo extendidos como pruebas en la escena de un crimen. Todavía aferraba la nota de Aurelia en mi mano, el papel suave de tanto doblarlo y desdoblarlo. La leí de nuevo, tratando de dar sentido a palabras que reescribían toda mi historia. Lo han estado planeando desde antes de tu boda. La muerte de tu madre no fue un accidente. Termina lo que ella empezó antes de que la silenciaran. Necesitaba entender cómo no me había dado cuenta. Cómo había vivido dentro de una mentira durante 7 años sin ver la verdad. Así que me permití recordar aquel martes, hace 6 meses, cuando mis cómodas ilusiones finalmente se hicieron añicos sin remedio. Me desperté esa mañana con náuseas. No el tipo de náuseas que vienen de la mala comida o la gripe, sino algo más profundo. Una sensación de que algo iba mal que se asentaba en mi pecho y me dificultaba respirar. Intenté ignorarlo siguiendo mi rutina normal. Ducha, una tostada que no pude terminar. Vestirme para el trabajo mientras Silas dormía porque había dicho que tuvo una reunión tardía la noche anterior y necesitaba descansar. A las 10 de la mañana, estaba sentada en mi escritorio en Garrigues, Asociados, mirando un calendario de redes sociales para una clínica dental, y no podía concentrarme. Tenía las manos frías, mi corazón seguía acelerándose sin motivo aparente. Las náuseas empeoraron en lugar de mejorar. Finalmente, entré en el despacho de Gaspar y le dije que necesitaba irme a casa. Esperaba que me pusiera pegas. Gaspar no era el tipo de jefe que apreciaba que la gente se fuera a mitad del día, incluso si estaban realmente enfermos. Pero él solo me miró con una expresión que no pude descifrar y dijo: «Que te mejores», en un tono que me puso los pelos de punta, como si ya supiera algo que yo no sabía. Como si estuviera aliviado de que me fuera. El trayecto a casa duró 20 minutos a través del tráfico de mediodía. Dejé la radio apagada porque el ruido me parecía demasiado. Mis manos temblaban ligeramente en el volante. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que probablemente solo tenía un virus estomacal y la ansiedad lo estaba empeorando. Pero el pánico seguía creciendo con cada manzana que recorría. La certeza de que algo estaba mal, aunque no tenía ninguna razón lógica para sentirlo. Cuando entré en el aparcamiento de nuestro edificio, vi el coche de Sabina en una plaza de visitantes. Un Honda Civic plateado en el que había estado cientos de veces. Tenía una llave de nuestro piso y a veces pasaba durante el día si su internet no funcionaba y necesitaba un wifi fiable para trabajar. No debería haber sido extraño ver su coche allí, pero un martes por la tarde, cuando se suponía que Silas estaba en la oficina y Sabina trabajando desde su propio piso, algo en ello me pareció incorrecto. Me quedé en mi coche un minuto entero, con el motor aún en marcha, tratando de convencerme de que mi instinto se equivocaba. Probablemente estaban trabajando en algo juntos, quizás planeando una sorpresa para mí. Quizás Silas también se había puesto enfermo y Sabina había pasado a ver cómo estaba. Repasé una docena de explicaciones inocentes, cada una más desesperada que la anterior. Finalmente, apagué el motor y crucé el aparcamiento hasta nuestro edificio. Subí 3 tramos de escaleras porque el ascensor estaba roto otra vez, y recorrí el pasillo con su moqueta gastada y su luz parpadeante. Metí la llave en la cerradura lo más silenciosamente posible, aunque no podría haber dicho por qué el sigilo parecía necesario. El piso estaba en silencio cuando entré. No el silencio de un lugar vacío, sino el de un lugar ocupado, donde puedes sentir que hay gente en casa aunque no los oigas. Me quedé en el salón, con mi bolso de trabajo todavía al hombro, escuchando. Fue entonces cuando oí las risas que venían de nuestro dormitorio. La risa de Sabina. No su risa normal, la que usaba cuando veíamos comedias en el sofá o cuando yo decía algo realmente divertido. Esta era diferente. Más íntima. El tipo de risa que está destinada a alguien específico. Diseñada para hacer que esa persona se sienta especial y deseada. Se la había oído usar antes, años atrás, cuando salía con alguien que le gustaba mucho en la universidad, cuando todos éramos jóvenes y todo parecía menos complicado. Me quedé helada en mi propio salón, mirando la puerta cerrada del dormitorio mientras mi cerebro trabajaba a toda máquina para construir explicaciones que me permitieran seguir creyendo en la vida que creía tener. Quizás estaba hablando por teléfono con alguien. Quizás Silas ni siquiera estaba en casa y ella estaba viendo algo en su portátil. Quizás estaba malinterpretando la situación porque ya me sentía enferma y paranoica, pero lo sabía. En algún lugar, bajo todas las racionalizaciones desesperadas, ya sabía lo que iba a encontrar cuando abriera esa puerta.
Crucé el salón. Cada paso parecía durar 1 hora. No llamé a la puerta. ¿Por qué iba a llamar a la puerta de mi propio dormitorio en mi propio piso? Simplemente giré el pomo y la abrí. Silas y Sabina estaban en mi cama, enredados en las sábanas grises que había lavado 3 días antes, mirándose con el tipo de intimidad que no se desarrolla en una tarde, ni siquiera en una semana. Aquello era territorio familiar para ellos, una rutina cómoda. Cuando me vieron de pie en la puerta, la primera emoción en el rostro de Sabina no fue vergüenza o culpa, fue molestia. Como si fuera yo quien interrumpía algo importante en lugar de descubrir que mi marido y mi mejor amiga me habían estado traicionando sistemáticamente. No se apresuró a cubrirse. No se disculpó. Simplemente me miró con una expresión que decía: ¿por qué estás montando un drama cuando deberías haberlo visto venir? Silas se levantó de la cama y se puso los vaqueros con una eficiencia ensayada que me dijo que no era la primera vez que tenía que vestirse rápidamente en una situación incómoda. Esa comprensión me golpeó más fuerte que el shock inicial de encontrarlos juntos. Esto no fue un error espontáneo, no fue un momento de debilidad o mal juicio. Esto era una rutina para ellos, algo que habían hecho tantas veces que la mecánica se había vuelto fluida y automática. Me miró con una expresión que de alguna manera era peor que la culpa. Era impaciencia mezclada con alivio, como si esta confrontación fuera un inconveniente, pero también algo que había estado esperando porque fingir se había vuelto agotador. Isadora dijo con esa voz tranquila que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional: tenemos que hablar de esto como adultos. Esto no es lo que parece. Lo absurdo de esa frase casi me hizo reír. Era exactamente lo que parecía. Pero él estaba allí, en nuestro dormitorio, en medio de ser pillado en la traición más obvia posible, e intentaba manipularme para que cuestionara mis propios ojos, como si yo fuera la que creaba un problema al negarme a aceptar su versión de la realidad. Sabina se incorporó, sujetando la sábana a su alrededor con una modestia que habría sido divertida si no fuera tan insultante. Tuvo el descaro de mirarme con algo parecido a la lástima. No queríamos que te enteraras así, dijo, como si hubiera una buena manera de descubrir que tu marido y tu mejor amiga tienen una aventura. Pero, sinceramente, Isadora, esto se veía venir desde hace mucho tiempo. Tenías que saber que las cosas no funcionaban entre vosotros. La presunción en esa declaración me dejó sin aliento. No solo que se había estado acostando con Silas, sino que pensaba que yo debería haberlo sabido. Que esto era de alguna manera predecible, o incluso culpa mía por no darme cuenta antes. Que su traición estaba justificada porque mi matrimonio tenía problemas que yo había sido demasiado estúpida o ciega para reconocer. Hice la pregunta que sabía que lamentaría hacer. ¿Desde cuándo? Mi voz me sonó extraña. Demasiado tranquila, demasiado distante, como si estuviera preguntando por algo sin importancia en lugar de por la destrucción de toda mi vida. Silas respondió en el mismo tono sin emociones, como si estuviera discutiendo un acuerdo comercial que había llegado a su fin. ¿Importa? El tiempo suficiente para estar seguros de esto. El tiempo suficiente para que fingir fuera más difícil que ser honestos. Esa palabra, fingir, me atravesó peor que todo lo demás. ¿Cuánto tiempo había estado fingiendo amarme? ¿Cuánto tiempo cada beso de despedida había sido una actuación? ¿Cuánto tiempo cada te quiero había sido una mentira? ¿Y cuánto tiempo había estado Sabina sentada en mi sofá cada jueves por la noche, bebiendo mi vino, escuchándome hablar de los problemas de mi matrimonio, ofreciendo consejos diseñados para mantenerme complaciente mientras se acostaba con mi marido el resto de la semana? No grité, no lloré, no tiré cosas ni monté una escena. Simplemente me di la vuelta, volví al salón y empecé a meter ropa en una bolsa de lona que saqué del armario del pasillo. Mi portátil, cargadores, artículos de aseo, las cosas prácticas que necesitas para sobrevivir cuando tu vida implosiona. Silas me siguió, todavía sin camiseta, todavía intentando tener la conversación de adultos que había mencionado, todavía actuando como si esta fuera una situación razonable que podría resolverse con una discusión tranquila y una comunicación madura. Me fui sin decir una palabra más, salí del piso que había ayudado a pagar, conduje hasta el aparcamiento de una cafetería a 5 kilómetros y me senté en mi coche a llorar hasta que no pude respirar bien. Luego llamé a mi prima Elia y le pregunté si podía dormir en su sofá unos días mientras averiguaba qué hacer. Eso fue hace 6 meses. Y ahora, sentada en esta habitación de pensión con la nota de Aurelia y 70,000 euros en efectivo, entendí que aquel martes había sido incluso peor de lo que había pensado. La traición no había sido solo personal. Había sido calculada, planeada, parte de algo más grande que conectaba con la muerte de mi madre y lo que sea que Aurelia había pasado sus últimos años investigando. Habían estado jugando una partida a largo plazo con mi vida como tablero. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua,
demasiado desesperada por creer en la estabilidad de la vida normal para ver lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Llevaba 5 días viviendo en el sofá de Elia cuando recibí la llamada de Gaspar. Mi prima había sido lo suficientemente amable como para dejarme quedarme en su habitación de invitados después de que me fuera del piso, y yo había estado tratando de mantener una apariencia de normalidad yendo a trabajar todos los días como si nada hubiera cambiado, fingiendo que dormir en casa de otra persona, con todas mis posesiones en una bolsa de lona, era solo un inconveniente temporal en lugar de una señal de que mi vida se estaba desmoronando. Gaspar me pidió que fuera a su despacho el lunes a primera hora. Su voz por teléfono tenía ese tono cuidadoso que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias y quiere parecer compasiva. Me dije a mí misma que probablemente sería sobre un nuevo proyecto de cliente o quizás una evaluación de rendimiento que había sido programada meses atrás. No me permití pensar en la alternativa. Llegué a las 8:15 con ropa que había planchado usando la tabla de Elia porque quería parecer profesional y serena, aunque sentía que apenas me mantenía entera. La puerta del despacho de Gaspar estaba abierta, y me hizo un gesto para que entrara con una expresión que podría haber sido de simpatía o de satisfacción oculta tras una máscara profesional. Isadora dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Necesito hablar contigo sobre algunos cambios que van a ocurrir en el departamento. Me senté, con las manos juntas en mi regazo, tratando de mantener mi rostro neutral. Gaspar revolvió unos papeles en su escritorio, sin mirarme a los ojos, y sentí que se me encogía el estómago antes de que empezara a hablar. Estamos reestructurando el departamento de marketing debido a restricciones presupuestarias, dijo, usando ese lenguaje corporativo cuidadoso diseñado para sonar oficial e impersonal. Desafortunadamente, tu puesto va a ser eliminado. Te ofrecemos un paquete de indemnización que debería ayudarte con la transición. Deslizó una carpeta por su escritorio hacia mí. No la toqué. Solo lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo mientras mi cerebro gritaba que esto no podía estar pasando. No ahora. No cuando todo lo demás ya se estaba desmoronando. ¿Restricciones presupuestarias? Repetí, oyendo mi propia voz sonar distante y hueca. Acabamos de firmar con 3 clientes nuevos el mes pasado. He visto los informes trimestrales. No tenemos problemas financieros. La expresión de Gaspar no cambió. Estas decisiones se toman a niveles superiores a mi control, Isadora. Lo siento, pero la decisión es final. Quise preguntar si esto tenía algo que ver con Silas. Quizás Gaspar se había enterado de la separación y había decidido que yo era una carga o una distracción, pero algo en su rostro me detuvo. Un destello de incomodidad que sugería que hacer preguntas no cambiaría nada y solo haría esto más incómodo para ambos. Cogí la carpeta, salí de su despacho y empaqueté mi escritorio en 20 minutos. Nadie me miró a los ojos. Mis compañeros de repente se interesaron mucho en sus pantallas de ordenador o encontraron razones urgentes para estar en reuniones. A las 9 de la mañana estaba saliendo de Garrigues, asociados con una caja de cartón que contenía 4 años de mi vida profesional y un finiquito que apenas cubría 2 meses de alquiler. Más tarde, mucho más tarde, descubrí que Gaspar y Silas habían sido compañeros de piso en la universidad. Que su conexión siempre había sido parte de la arquitectura de mi vida sin mi conocimiento. Que mi trabajo nunca había sido tan seguro como había creído. Que siempre había estado condicionado a seguir siendo útil para personas cuyas agendas no entendía. Pero sentada en mi coche en el aparcamiento esa mañana, solo sentí que el suelo se movía bajo mis pies de nuevo. Otro pilar derribado mientras todavía intentaba recuperar el equilibrio del primer golpe. El proceso de divorcio comenzó 2 semanas después de perder mi trabajo. Silas contrató a Roxana Herrera, una abogada con reputación de ganar casos a través de la agresión procesal y la crueldad estratégica. Mi abogado era de oficio, un hombre cansado llamado Benigno Robles que parecía haber renunciado a creer en la justicia en algún momento de la década anterior y solo seguía los trámites hasta la jubilación. Roxana presentó mociones que me pintaban como inestable, irresponsable, potencialmente peligrosa. Usó el hecho de que había perdido mi trabajo como prueba de mi incapacidad para funcionar como adulta. Señaló mi situación de vivienda temporal, el hecho de que dormía en el sofá de mi prima, como prueba de que no podía gestionar mi propia vida. Cada detalle de mis circunstancias actuales se convirtió en munición en una estrategia legal diseñada para justificar por qué Silas merecía quedarse con todo mientras yo no merecía nada. El juez que presidía nuestro caso era Octavio Cifuentes, un hombre de unos 50 años que tenía una forma eficiente de llevar su agenda que sugería que ya había tomado sus decisiones antes de escuchar ningún testimonio real. Cada moción que Roxana presentaba, el juez Cifuentes la aprobaba. Cada solicitud que Benigno hacía en mi nombre, el juez la denegaba con apenas una mirada a la documentación de apoyo. Silas se quedó con nuestro piso porque su nombre figuraba primero en la hipoteca,
aunque yo había contribuido por igual a la entrada y a los pagos mensuales durante 5 años. Se quedó con nuestro coche porque me había retrasado en 2 pagos durante el caos que siguió a la pérdida de mi trabajo. Se quedó con los muebles que habíamos comprado juntos, la cuenta de ahorros que habíamos construido juntos, los fondos de pensiones a los que yo había contribuido durante años. El acuerdo me dejó con mi ropa, mi portátil y apenas suficiente dinero para cubrir 3 meses de alquiler en cualquier piso que pudiera permitirme. La peor parte no fue perder las posesiones materiales ni siquiera la devastación financiera. Fue ver a Sabina subir al estrado como testigo de carácter en mi contra. Llevaba un traje de diseño azul marino que reconocí de inmediato. Lo habíamos elegido juntas 2 años antes durante un día de compras en el que pasamos toda la tarde probándonos ropa y riendo en los probadores. Me había pedido mi opinión sobre ese traje exacto, y le había dicho que la hacía parecer profesional y segura de sí misma. Ahora, lo llevaba para testificar en mi contra en el tribunal de divorcio. Se sentó en el estrado con una postura perfecta, las manos juntas en su regazo, y mintió con el tipo de convicción que proviene de la práctica. Le dijo al juez Cifuentes que yo había estado inestable durante meses, que había hecho comentarios preocupantes sobre autolesiones que la habían alarmado, que me había vuelto cada vez más paranoica y difícil de tratar, que Silas había permanecido en el matrimonio por obligación y miedo en lugar de por amor. Nada de eso era verdad, ni una sola palabra. Pero Sabina entregó cada mentira con una calibración emocional perfecta. Su voz se quebraba ligeramente en los momentos adecuados. Su expresión mostraba preocupación mezclada con reticencia, como si testificar en mi contra fuera doloroso pero necesario por mi propio bien. El juez Cifuentes escuchaba con una expresión de interés, asintiendo con simpatía, tomando notas. Cuando Benigno intentó interrogarla sobre su relación con Silas, Roxana se opuso antes de que pudiera terminar la pregunta. El juez la admitió de inmediato, cortando cualquier línea de investigación que pudiera establecer cuándo había comenzado realmente la aventura o revelar que el testimonio de Sabina podría estar motivado por algo más que la preocupación por mi bienestar. Me senté en la mesa del acusado viendo a mi mejor amiga de más de una década destruir sistemáticamente lo que quedaba de mi credibilidad. Y entendí que esto había sido coordinado. La aventura, la pérdida del trabajo, el proceso de divorcio. Todo ello cronometrado y ejecutado con una precisión que iba más allá de la coincidencia. Después de que el divorcio finalizara, Elia me dejó quedarme en su habitación de invitados durante 3 semanas antes de que su marido, Héctor, comenzara a hacer comentarios mordaces sobre cómo necesitaba rehacer mi vida. Nunca me lo dijo directamente, pero lo oía hablar con Elia en su dormitorio por la noche. Su voz se filtraba a través de las delgadas paredes. No puede quedarse aquí indefinidamente. No la estás ayudando permitiendo que evite enfrentarse a su situación. Necesita encontrar su propio lugar y empezar a reconstruir en lugar de esconderse aquí. Elia me defendía con una voz cansada que sugería que se le estaban acabando los argumentos. Está pasando por un momento difícil. Solo necesita un poco más de apoyo hasta que se recupere. Pero podía oír la duda que se colaba en su voz, el agotamiento de lidiar con la crisis de otra persona. Empecé a buscar cualquier otro lugar a donde ir antes de que Elia tuviera que pedirme que me fuera y ambas tuviéramos que fingir que no era incómodo. Mi ex colega Iris me ofreció su sofá durante 10 días. Luego decidió que mi presencia traía energía negativa a su espacio y que necesitaba centrarse en su propia salud mental. Una amiga de la universidad dijo que podía quedarme con ella una semana y luego recordó que tenía visita familiar y necesitaba la habitación de invitados. Otra amiga me dejó dormir en su sofá 5 días antes de que su compañera de piso se quejara de tener a una extraña en su apartamento. Todos eran comprensivos hasta que la simpatía se volvía un inconveniente. Hasta que apoyarme requería un sacrificio real y sostenido en lugar de solo palabras amables y gestos temporales. Entonces, de repente, recordaban compromisos previos, obligaciones familiares, límites personales que significaban que yo debía convertirme en el problema de otra persona. Lo entendía en cierto nivel. Nadie quiere vivir con la crisis de otra persona indefinidamente. Nadie quiere que su hogar se convierta en un refugio para una amiga que no puede enderezar su vida. Pero la rapidez con la que la gente retiraba su apoyo me enseñó algo sobre lo condicionales que son la mayoría de las relaciones. Cuán rápido expira la compasión cuando se vuelve incómoda. Cuando finalmente reuní suficiente dinero de trabajos freelance en redes sociales para pagar una tarifa semanal en la pensión La Encrucijada, se sintió menos como tocar fondo y más como encontrar finalmente un terreno que no se moviera bajo mis pies. Al menos la pensión no pretendía que le importara. Al menos Marga en la recepción no ofrecía consuelo falso o simpatía temporal que se evaporaría cuando me volviera un inconveniente. La habitación 14 se convirtió en mi dirección, mi hogar,
el lugar donde finalmente encontraría una maleta con 70.000 euros y una nota que explicaba por qué mi destrucción había sido tan sistemática y tan completa. La habitación 14 de la pensión La Encrucijada se convirtió en mi dirección 3 días después de que la última amiga dejara de devolverme las llamadas. Había reunido 200 euros de trabajos freelance en redes sociales para una panadería local y un negocio de peluquería canina. Ambos pagaban en plazos irregulares que llegaban semanas después de que yo presentara las facturas. La pensión estaba junto a la 42, el tipo de lugar donde la tarifa semanal se mostraba de forma más prominente que la tarifa por noche, y al letrero de la entrada le faltaban letras desde hacía tanto tiempo que ya nadie se molestaba en arreglarlo. La mujer de la recepción tenía una placa con el nombre de Marga y una expresión que sugería que había presenciado este mismo escenario miles de veces. Mujeres solas con bolsas de lona y ojos desesperados pagando tarifas semanales mientras fingían que era algo temporal. No hizo preguntas sobre por qué estaba allí o cuánto tiempo planeaba quedarme. Simplemente cogió mi dinero, me entregó una llave unida a una etiqueta de plástico verde, con el número 14 grabado en cifras doradas desvaídas, y recitó las reglas con una voz monótona que sugería que había dicho esas palabras tantas veces que habían perdido todo significado. La tarifa semanal incluye los gastos. La salida es a las 11 si te vas. No se admiten visitas después de las 10. La lavandería está detrás. Cuesta 3 euros por carga. Las máquinas expendedoras aceptan billetes o monedas. Le di las gracias y llevé mi bolsa de lona a través del aparcamiento hasta una puerta que en algún momento lejano había sido pintada de azul, pero que se había descolorido hasta un tono que no podía decidirse por lo que quería hacer. La llave se atascó en la cerradura, requiriendo que la moviera 3 veces antes de que el mecanismo finalmente cediera y me dejara entrar. La habitación olía a décadas de humo de cigarrillo superpuesto con limpiador industrial, los dos aromas librando una guerra que ninguna de las partes podía ganar. La moqueta era de un patrón marrón diseñado para ocultar manchas, lo que significaba que probablemente ocultaba décadas de ellas. La cama se hundía en el medio como si se hubiera rendido a soportar cualquier cosa, incluidas las esperanzas de la gente. Una pequeña mesa se encontraba junto a la ventana con 2 sillas desparejadas, y un televisor de principios de los 2000 estaba sobre una cómoda con cajones que no cerraban bien. El baño era diminuto, con una ducha que había visto días mejores y un espejo que hacía que todo pareciera ligeramente amarillo. Esto era mi hogar ahora. A esto se había reducido mi vida. Una habitación que se cobraba por semana en una pensión donde nadie hacía preguntas porque hacer preguntas podría requerir preocuparse por las respuestas. Intenté establecer algún tipo de rutina para no desmoronarme por completo. Me levantaba temprano, hacía café instantáneo con la pequeña cafetera que venía con la habitación y pasaba las mañanas solicitando trabajos en línea. Puestos de coordinadora de marketing, gestora de redes sociales, cualquier cosa que pareciera remotamente relacionada con mi experiencia y cualificaciones. Enviaba docenas de solicitudes cada semana, personalizando cartas de presentación y actualizando mi currículum para que coincidiera con lo que la oferta de trabajo parecía valorar más. Nadie me llamó. Nadie siquiera envió correos de rechazo. Mis solicitudes desaparecían en cualquier vacío digital que las empresas usaran para clasificar a cientos de candidatos desesperados. Y no oía nada. Por las tardes, trabajaba en cualquier proyecto freelance que pudiera encontrar. Pequeñas empresas que necesitaban a alguien para gestionar su página de Facebook, escribir boletines por correo electrónico o diseñar gráficos para promociones. El trabajo pagaba mal y llegaba esporádicamente, pero era suficiente para cubrir mi tarifa semanal de la pensión, con un poco de sobra para comida. La cena solía ser fideos instantáneos preparados en el microondas. A veces me daba el lujo de una lata de sopa o una comida congelada de la tienda de conveniencia a 2 manzanas de distancia. Comía sentada en el borde de la cama viendo programas de televisión que no me importaban, solo para tener un ruido que no fuera el sonido de mis propios pensamientos. Mis vecinos eran en su mayoría invisibles. Había un camionero de larga distancia llamado Fermín que aparcaba su camión en la esquina más alejada del aparcamiento y a veces me saludaba con la cabeza cuando nos cruzábamos, pero nunca hablábamos. Una mujer que trabajaba en el turno de noche en el hospital mantenía sus cortinas permanentemente cerradas y entraba y salía a horas extrañas. Un hombre de unos 60 años vivía en la habitación de al lado y ponía copla a un volumen lo suficientemente bajo como para que no pudiera quejarme, pero lo suficientemente alto como para oírlo a través de las delgadas paredes. Evitaba mirarme en el espejo del baño porque no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía la misma cara de siempre, pero algo fundamental había cambiado en sus ojos. Algo se había roto y no se había curado, dejándola con un aspecto vacío y derrotado que me avergonzaba. Esta era mi vida ahora. Así era la traición y la destrucción sistemática. Una habitación de pensión que olía a humo y fracaso. Comidas que costaban menos de 2 euros.
y la aplastante comprensión de que nadie vendría a salvarme, porque todos los que podrían haberse preocupado ya habían decidido que yo era demasiado problema. Llevaba 3 semanas viviendo en la habitación 14 cuando me di cuenta de la maleta debajo de la cama. Solo la encontré porque se me cayó el cargador del móvil y rodó bajo el somier. Me puse a 4 patas para recuperarlo, metiendo la mano en el espacio polvoriento entre la cama y el suelo, y mi mano chocó con algo sólido, algo que no debería haber estado allí. La saqué a la luz. Una maleta vieja, de cuero marrón maltrecho con esquinas de latón que se habían oxidado a un verde opaco. Parecía algo de otra época, el tipo de equipaje que la gente usaba antes de que todo se volviera de plástico y desechable. Una etiqueta de equipaje estaba atada al asa con una cuerda, y cuando la giré para leer lo que estaba escrito, mis manos empezaron a temblar. Isadora Valdés Montes. Mi nombre completo escrito con una caligrafía que habría reconocido en cualquier lugar. La escritura precisa y cuidadosa de mi tía Aurelia. Me senté en el suelo sosteniendo la maleta, tratando de entender cómo había llegado allí. Aurelia había muerto hacía 9 meses. Asistí a su funeral, estuve junto a su tumba, vi cómo bajaban su ataúd a la tierra. Había vivido sola durante décadas. Murió sola en su casa, rodeada de archivadores y periódicos viejos. Y todos habían dicho que era triste, pero no sorprendente, dado cómo se había aislado con sus teorías de conspiración y advertencias paranoicas sobre confiar en las personas equivocadas. ¿Cómo había terminado su maleta debajo de mi cama en una pensión en la que solo llevaba 3 semanas viviendo? ¿Había sabido de alguna manera que acabaría aquí? ¿Se la había dejado amarga en la recepción con instrucciones de ponerla en cualquier habitación que yo alquilara? La logística parecía imposible, pero la prueba estaba justo delante de mí. Mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía de Aurelia. La maleta estaba cerrada con 2 cerrojos de latón que tenían pequeños mecanismos de cerradura. Le di la vuelta, revisando los lados y el fondo, y encontré una pequeña bolsa de plástico pegada debajo. Dentro de la bolsa había una llave. Aurelia siempre había sido paranoica, pero también había sido práctica de maneras que solo ella entendía. Escondía cosas a plena vista, dejaba pistas que requerían que miraras con atención, confiaba en que la persona adecuada encontraría lo que había dejado atrás. Despegué la cinta, saqué la llave de la bolsa de plástico y abrí la maleta con manos que no dejaban de temblar. Dentro había dinero. 70.000 euros en efectivo, atados con gomas elásticas. En su mayoría billetes de 100 euros con algunos de 50 mezclados. Los billetes olían ligeramente a naftalina y libros viejos, como si hubieran estado guardados en algún lugar durante años antes de ser empaquetados en esta maleta. Debajo del dinero había un billete de avión impreso en papel que había comenzado a amarillear ligeramente por los bordes. Bilbao, fecha de salida, dentro de 4 días. Y debajo del billete había una nota, escrita a mano en papel de cuaderno amarillo con la caligrafía distintiva de Aurelia. Isadora, esto es solo dinero para el viaje. La verdadera fortuna te espera en esta dirección. No confíes en Silas. No confíes en Sabina. Han estado planeando esto desde antes de tu boda. Termina lo que tu madre empezó antes de que la silenciaran. La verdad es importante. Úsala sabiamente. Leí esas palabras 3 veces, y cada lectura las hacía sentir más imposibles y más ciertas al mismo tiempo. No confíes en Silas. No confíes en Sabina. Han estado planeando esto desde antes de tu boda. Mi madre Leonor había muerto hacía 6 años en lo que todos dijeron que fue un accidente de coche. Tarde en la noche, en una carretera lluviosa. Su coche se estrelló contra un árbol en una ruta que había conducido cientos de veces. El informe policial decía que iba demasiado rápido, que posiblemente se quedó dormida al volante. Un trágico accidente, pero nada sospechoso. Aurelia había insistido en que algo no encajaba. Se había quedado en el funeral, me había apartado durante el velatorio, y me había dicho en un susurro urgente que mi madre había estado investigando un fraude financiero en la compañía farmacéutica donde trabajaba, que su muerte era demasiado conveniente, que el momento no tenía sentido, que tenía que tener cuidado en quién confiaba. Lo descarté como el dolor convirtiéndose en paranoia. Todos lo hicieron. Aurelia siempre veía conspiraciones, siempre advertía sobre la corrupción corporativa, siempre repartía panfletos sobre cosas que nadie más creía que fueran problemas reales. Todos habíamos aprendido a asentir educadamente y cambiar de tema. Ahora, estaba sentada en el suelo de una pensión sosteniendo 70.000 euros en efectivo y una nota que decía que mi tía había tenido razón en todo. Pasé esa noche en la habitación 14, mirando el dinero y la nota, sin poder dormir, sin poder pensar en nada más que en la elección que Aurelia me estaba obligando a tomar. Por la mañana, decidí que no iba a huir. Estaba harta de ser la persona a la que le pasan cosas. Estaba harta de desaparecer mientras las personas que destruyeron mi vida seguían adelante sin consecuencias.
Empaqué mi bolsa de lona con las pocas posesiones que importaban. Algo de ropa, mi portátil, los 70,000 euros metidos en una bolsa impermeable. Le dejé una nota amarga en la recepción diciendo que había pagado la semana, pero que no volvería. Me miró con una expresión que podría haber sido de preocupación o de alivio de que su problema de inquilina semanal se estuviera resolviendo solo. Buena suerte, dijo, lo que podría haber significado cualquier cosa. El vuelo a Bilbao salía temprano un jueves por la mañana desde un aeropuerto regional a 40 minutos de distancia. Lo había reservado usando el dinero de Aurelia, y pasé todo el trayecto hasta allí, tratando de no pensar en lo que realmente estaba haciendo. Volar al otro lado del país para seguir las instrucciones de una tía muerta a la que todos habían llamado paranoica. Perseguir una teoría de conspiración que conectaba la infidelidad de mi marido con la muerte de mi madre 6 años atrás. Creer que la destrucción sistemática de mi vida era parte de algo más grande y más calculado que una simple traición. Dicho así, sonaba a locura. Pero la nota de Aurelia estaba en mi bolso. El dinero era real y el billete de avión tenía mi nombre. Locura o no, iba a ir. La aerolínea era una de esas de bajo coste que cobran extra por todo, incluido el derecho a respirar. O al menos así se sintió cuando intentaron hacerme pagar 15 euros por llevar una bolsa de lona que pesaba menos que la mayoría de los niños pequeños. Pagué porque discutir no valía la pena. Y luego pasé 3 horas encajada entre un hombre de negocios con un traje caro que monopolizaba ambos reposabrazos como si hubiera pagado extra por el privilegio, y un universitario que veía videos en su móvil sin auriculares como una especie de sociópata. No dormí. Los asientos estaban diseñados por personas que odiaban activamente la columna vertebral humana. Pero esa no fue la verdadera razón por la que me mantuve despierta. Mi mente no dejaba de dar vueltas a preguntas sin respuestas fáciles. ¿Qué había descubierto mi madre que la hizo lo suficientemente peligrosa como para matarla? ¿Cuán profunda era la implicación de Silas y Sabina? ¿Alguna parte de mi relación con Silas había sido real? ¿O todo había sido una actuación desde el principio? ¿Hubo momentos genuinos mezclados con las mentiras? ¿O cada beso y cada declaración de amor habían sido una manipulación calculada? El hombre de negocios a mi lado seguía mirando la bolsa de lona que sostenía en mi regazo, probablemente preguntándose por qué la abrazaba como si contuviera algo irreemplazable en lugar de guardarla en el compartimento superior como una persona normal. Quise decirle que contenía 70.000 euros, y posiblemente la clave para entender por qué toda mi vida había sido desmantelada sistemáticamente. Pero me limité a mirar por la ventana a la oscuridad salpicada por luces dispersas abajo, ciudades y pueblos llenos de gente, cuyas vidas probablemente tenían sentido para ellos de una manera que la mía ya no lo tenía. Bilbao me recibió con cielos grises y una lluvia que se sentía diferente a la de Madrid. Más fría, más pesada, el tipo de humedad que se filtra a través de la ropa y se instala en los huesos. Alquilé un coche usando parte del dinero de Aurelia y una tarjeta de crédito que había estado evitando porque probablemente estaba cerca de su límite. El agente de alquiler apenas me miró, simplemente procesó el papeleo con la eficiencia de alguien que había hecho esa transacción 10.000 veces y había dejado de preocuparse por la transacción número 50. La dirección que Aurelia había escrito me llevó fuera de la ciudad hacia Getxo, una zona residencial que se sentía tranquila de una manera que sugería dinero, privacidad y vecinos que se ocupaban de sus propios asuntos. El GPS me guió por calles bordeadas de árboles maduros y casas apartadas de la carretera, cada propiedad manteniendo una distancia educada de sus vecinas. La casa de Aurelia estaba al final de una calle sin salida, una pequeña casa de una planta que parecía haber sido construida en los años 70 y no había sido muy actualizada desde entonces. Las ventanas estaban oscuras. El césped había crecido salvaje. La hierba alcanzaba alturas que sugerían que nadie lo había cortado en meses. La entrada de coches estaba agrietada, con malas hierbas creciendo a través del pavimento. Era el tipo de propiedad que gritaba: «Alguien murió aquí y nadie sabe qué hacer con ella todavía». Aparqué en la entrada y me quedé en el coche de alquiler un minuto entero, con el motor en marcha, tratando de decidir si realmente era lo suficientemente valiente como para seguir adelante. La nota de Aurelia me había dado una dirección, y me había dicho que la verdad me esperaba aquí. Pero, ¿y si la verdad era peor que las mentiras? ¿Y si lo que encontrara en esa casa lo complicaba todo en lugar de proporcionar la claridad que esperaba desesperadamente? Apagué el motor y salí antes de poder convencerme de lo contrario. La puerta principal estaba cerrada, pero Aurelia había dejado una segunda llave en la maleta, pegada dentro de un pequeño sobremarcado como casa. Me dejé entrar, pisando un aire que olía a rancio y a no haber sido perturbado. El olor particular de un lugar donde nadie había abierto una ventana, cocinado una comida o vivido una vida real en meses.
El interior era exactamente lo que había esperado basándome en las descripciones familiares de la situación de vida de Aurelia. Libros por todas partes, apilados en estanterías, amontonados en mesas y alineados a lo largo de los rodapiés. Archivadores en el salón donde la mayoría de la gente pondría un sofá. Papeles organizados en cajas con etiquetas escritas con la letra precisa de Aurelia. La cocina parecía apenas usada, solo una cafetera, un microondas y un fregadero lleno de platos que nadie había lavado antes de que ella muriera. Pero la nota me había dirigido al cobertizo detrás de la casa, no a la casa en sí. Crucé hasta la puerta trasera y salí a un patio descuidado donde la hierba y las malas hierbas se habían apoderado de lo que alguna vez pudo haber sido un intento de jardín. El cobertizo estaba en la esquina más alejada, una estructura de quizás 3 por 4 metros con cerraduras en la puerta más nuevas que cualquier otra cosa en la propiedad. Ese detalle me llamó la atención de inmediato. Todo lo demás parecía viejo y descuidado, pero esas cerraduras eran recientes, industriales, el tipo de herrajes que usas cuando proteges algo que importa. Usé la tercera llave que Aurelia había dejado, esta marcada como cobertizo, y la cerradura se abrió suavemente, como si hubiera sido mantenida recientemente. El interior del cobertizo estaba organizado de una manera que hacía que la casa pareciera caótica en comparación. Archivadores alineados en una pared, cada cajón etiquetado con años que abarcaban desde la década de 1980 hasta el año pasado. Cajas apiladas a lo largo de otra pared, indexadas con el tipo de precisión que encontrarías en un archivo profesional. Y en la esquina trasera, parcialmente oculta bajo una lona y algunas latas de pintura estratégicamente colocadas, había una trampilla en el suelo. Moví las latas de pintura y retiré la lona. La trampilla tenía un asa y una cerradura. Y cuando probé la cuarta llave que Aurelia había dejado, se abrió para revelar una escalera que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna de mi móvil y bajé a lo que resultó ser un sótano que había sido convertido en una sala de pruebas con clima controlado. El espacio tenía quizás 2 metros de alto y unos 5 metros cuadrados, iluminado por tiras de LED a pilas que parpadearon al encenderse cuando llegué al final de la escalera. El aire era fresco y seco, mantenido por un deshumidificador que zumbaba silenciosamente en la esquina. Archivadores, más cajas, una mesa con un portátil y lo que parecía un viejo reproductor de casetes, y esparcidas por todas partes, fotografías y documentos protegidos en fundas de plástico transparente. Aurelia había pasado años construyendo esto, un archivo secreto que documentaba algo que creía que valía la pena preservar, incluso si todos pensaban que era paranoica por hacerlo. Empecé con las fotografías porque estaban justo delante de mí, dispuestas sobre la mesa como pruebas en un juicio. La primera que cogí hizo que mis manos empezaran a temblar tanto que casi la dejó caer. Mi madre, Leonor, de pie entre Silas y Sabina en lo que claramente era algún tipo de conferencia. Los tres llevaban acreditaciones y ropa de negocios, sonriendo a la cámara como colegas que se conocían bien. La pancarta de fondo decía, Cumbre Anual de Investigación de Laboratorios Meridian. La fecha impresa en la parte inferior de la foto era de hace 8 años. 8 años. 2 años enteros antes de que supuestamente conociera a Silas por casualidad en una cena. 2 años antes de que nuestra relación comenzara, miré esa fotografía, mi cerebro tratando de construir explicaciones que me permitieran aferrarme a cualquier parte de la narrativa que había creído sobre mi propia vida. Quizás se habían conocido brevemente en una conferencia y se habían olvidado. Quizás era una coincidencia. Quizás la foto estaba mal etiquetada. Pero sabía que no era así. Esto no era una coincidencia. Silas no me había conocido por accidente. Había sido colocado en mi vida deliberadamente, cultivado como una relación por personas que necesitaban acceso a mi madre y me vieron como el punto de entrada más fácil. Había sido un objetivo antes de ser una novia, un blanco antes de ser una esposa. Y cada momento de intimidad, cada declaración de amor, cada promesa sobre nuestro futuro juntos, había sido un teatro al servicio de algo que solo ahora comenzaba a entender. Dejé la fotografía con manos temblorosas y cogí el reproductor de casetes. Era viejo, uno de esos modelos portátiles de los 80 con altavoces incorporados y un asa para llevarlo. A su lado había una pila de cintas de casete, cada una etiquetada con la letra de Aurelia con fechas, nombres y breves descripciones. Cogí la primera cinta de la pila, etiquetada como Silas García y Augusto Montero, marzo de 2019. Discusión sobre el estado de la investigación de Leonor Montes. El nombre de mi madre escrito allí, con la caligrafía cuidadosa de Aurelia, me oprimió el pecho. Metí la cinta en el reproductor, pulsé play y escuché estática seguida de voces que me helaron las manos. La primera voz era la de Silas. Había oído esa voz todos los días durante 7 años. La había oído decirme que me amaba. La había oído hacer promesas sobre nuestro futuro juntos.
Ahora la oía hablar de mi madre como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Leonor se está acercando demasiado, dijo Silas, su tono profesional y completamente desprovisto de emoción. Ha hecho copias de los datos de los ensayos y se ha estado reuniendo con alguien del Ministerio de Sanidad. No sé quién todavía, pero estoy trabajando para averiguarlo a través de Isadora. Una segunda voz respondió, más vieja y autoritaria. Debía ser Augusto Montero. No podemos permitir que esto se haga público. Las aprobaciones que hemos conseguido valen miles de millones. Si expone la manipulación de datos, nos enfrentamos a cargos penales y al fin de la empresa. ¿Puedes contenerla a través de la hija? Lo he intentado, dijo Silas. Pero Leonor no discute detalles del trabajo con Isadora. Es protectora. Cree que mantiene a su hija a salvo no involucrándola en lo que sea que esté investigando. De hecho, está dificultando mi trabajo porque Isadora no sabe nada útil. Entonces tenemos que considerar otras opciones, dijo Augusto. Y algo en su tono me heló la sangre. Soluciones más permanentes. No podemos arriesgarlo todo porque a una contable le haya entrado la conciencia. Pausé la cinta porque no podía respirar bien. Estaban discutiendo matar a mi madre, planeándolo como si fuera una decisión de negocios, sopesando opciones y considerando estrategias. Y Silas, el hombre con el que me había casado, el hombre con el que había construido una vida, era parte de esa conversación. Me había estado utilizando para intentar recopilar información sobre lo que mi madre sabía, y cuando eso no funcionó, había participado en la planificación de su asesinato. Me obligué a pulsar play de nuevo. Hay formas de hacer que parezca un accidente, continuó Augusto. Tenemos gente que se especializa en este tipo de problemas. Los accidentes de coche ocurren todo el tiempo, especialmente en noches de lluvia en carreteras peligrosas. Nadie los cuestiona. ¿Y después? Preguntó Silas. Si Leonor muere, Isadora quedará destrozada. Se apoyará en mí, lo que me da más acceso a su vida. Pero también está esa tía, Aurelia. Es paranoica y sospecha de todo. Si Leonor muere, Aurelia empezará a hacer preguntas. Que pregunte, dijo Augusto con desdén. Nadie toma en serio a Aurelia Montes. Lleva décadas gritando que viene el lobo con la corrupción corporativa. Si empieza a afirmar que la muerte de Leonor no fue un accidente, la gente simplemente pensará que está siendo paranoica otra vez. La clave es asegurarse de que no haya nada concreto que pueda encontrar. Limpiamos a fondo. Nos aseguramos de que la investigación del accidente sea manejada por gente de confianza y seguimos adelante. La grabación continuó durante otros 20 minutos, detallando la logística y las contingencias, discutiendo el asesinato de mi madre con el mismo tono que la gente usa para planificar unas vacaciones u organizar un proyecto de trabajo. Cuando finalmente terminó, me senté en el silencio del archivo subterráneo de Aurelia, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Silas no solo había tenido una aventura, había sido un infiltrado desde el principio, posicionado en mi vida específicamente para monitorear la investigación de mi madre sobre Laboratorios Meridian. Me había cortejado, me había pedido matrimonio, se había casado conmigo, todo como parte de una estrategia para obtener acceso a información que pudiera amenazar un esquema de fraude multimillonario. Y cuando usarme no funcionó, cuando mi madre mantuvo su investigación separada de su vida familiar, la habían matado y lo habían hecho parecer un accidente en una noche de lluvia. Encontré más cintas. Conversaciones entre Sabina y alguien llamada Dra. Inés Linares, aparentemente la tía de Sabina y una investigadora senior en Meridian. Estas grabaciones revelaron que a Sabina se le había asignado la tarea de hacerse mi amiga después de la muerte de mi madre para asegurarse de que permaneciera aislada y manejable, para monitorear si mostraba algún signo de investigar lo que realmente había sucedido. Cada noche de vino de los jueves había sido vigilancia. Cada conversación de corazón a corazón había sido recopilación de datos. Toda nuestra amistad había sido fabricada. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese sótano, escuchando grabaciones, leyendo documentos, reconstruyendo el alcance completo de lo que le habían hecho a mi madre y a mí. Horas, quizás lo suficiente como para que me doliera la espalda de estar sentada en el suelo de hormigón y me ardieran los ojos de leer bajo la luz LED. Finalmente encontré el portátil que Aurelia había dejado. Estaba enchufado a una regleta. Su batería mostraba carga completa. Una nota pegada a la pantalla decía: reproduce esto primero. Con una flecha apuntando a un archivo de video en el escritorio etiquetado, para Isadora. Abrí el archivo y el rostro de Aurelia llenó la pantalla. Se veía exactamente como la recordaba de la última vez que la vi en una fiesta familiar hace 2 años, aunque visiblemente enferma. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la cámara, pero sus ojos eran agudos y enfocados. Llevaba una chaqueta de punto que reconocí. Azul marino con botones de madera,
la misma que había usado en todas las reuniones familiares durante la última década. Isadora comenzó, su voz firme a pesar del deterioro físico visible en su rostro. Si estás viendo esto, significa que estoy muerta y has encontrado mi archivo, lo que significa que probablemente estés enfadada, confundida y preguntándote por qué no te conté nada de esto mientras estaba viva. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua de una botella que estaba justo fuera de cámara. La respuesta es que lo intenté. Te advertí sobre Silas en tu fiesta de compromiso. Te aparté y te dije que tuvieras cuidado, que algo en él no me cuadraba. Te dije que observaras cómo se comportaba Sabina a su alrededor, que prestaras atención a las pequeñas cosas que no encajaban. Pensaste que estaba siendo paranoica. Dijiste que veía conspiraciones por todas partes y que necesitabas que te dejara vivir tu propia vida sin interferencias. La expresión de Aurelia se suavizó ligeramente, y no te culpo por eso. Había pasado décadas siendo el miembro de la familia que todos describían como difícil y excéntrico. La que repartía panfletos sobre corrupción corporativa en Navidad. La que advertía sobre confiar en personas con sonrisas perfectas y explicaciones convenientes. Para cuando intenté advertirte sobre Silas, ya habías aprendido a descartar todo lo que decía como paranoia. Ajustó ligeramente el ángulo de la cámara, inclinándose hacia adelante. Tu madre, Leonor, fue mi mejor amiga mucho antes de ser tu madre. Crecimos protegiéndonos la una a la otra. Y cuando descubrió lo que Meridian estaba haciendo, vino a mí primero porque sabía que la ayudaría a documentarlo todo correctamente. Pasamos meses construyendo un caso, recopilando pruebas, preparándonos para acudir a las autoridades. Luego murió en ese conveniente accidente, y supe exactamente lo que había pasado, aunque todavía no podía probarlo. Aurelia tosió, cubriéndose la boca con un pañuelo. Cuando lo apartó, pude ver sangre en la tela blanca. He pasado los últimos 6 años de mi vida recopilando las pruebas con las que estás sentada ahora mismo. Cada documento, cada grabación, cada rastro financiero. Lo hice porque amaba a tu madre y porque te amo a ti. Porque no podía permitir que se salieran con la suya matando a Leonor y destruyendo tu vida sin consecuencias. Miró directamente a la cámara con una intensidad que hizo que pareciera que estaba en la habitación conmigo. Tienes 2 opciones, Isadora. Al igual que tu madre tuvo 2 opciones antes de que la mataran. Puedes coger el dinero que te dejé y desaparecer. Cambiar tu identidad. Mudarte a un lugar lejano. Vivir cómoda y segura. Y nunca mirar atrás. Nadie te culparía por elegir la supervivencia sobre la justicia. Ya has perdido mucho. Mereces paz si eso es lo que quieres. Aurelia tosió de nuevo, más fuerte esta vez, y tuvo que hacer una pausa larga antes de continuar. O puedes luchar. Puedes usar todo lo que he recopilado y hacer arder a esta gente. Exponer a Meridian. Exponer a Silas y Sabina y a todos los que participaron en el asesinato de tu madre y en tu destrucción. No será fácil. Tienen dinero, abogados, conexiones políticas. Te amenazarán, te acosarán, podrías estar en peligro. Pero, Isadora, si luchas, podrías ganar de verdad. E incluso si no ganas por completo, les harás pagar un precio por lo que hicieron. Sonrió entonces, esa sonrisa torcida que recordaba de la infancia, cuando me daba galletas extra a escondidas o me dejaba quedarme despierta hasta tarde leyendo en su biblioteca. De cualquier manera tendrás una historia que valga la pena contar. Tu madre estaría orgullosa de ti, sin importar lo que elijas. Pero creo que ambas sabemos qué elección te permite dormir por la noche. La expresión de Aurelia se volvió seria de nuevo. Te quiero, Isadora, no dejes que ganen. Alcanzó algo fuera de cámara, luego volvió a mirar a la pantalla. Ah, y hay una cosa más que no he mencionado en los materiales escritos. Cuenta número 7743 de la Caja Rural del Norte. La contraseña es el número de empleada de tu madre en Meridian. Esa es la verdadera fortuna. Los 70,000 de la maleta son solo dinero para el viaje. Usa lo que hay en esa cuenta para luchar o para huir. Pero, por el amor de Dios, úsalo. El video terminó con Aurelia extendiendo la mano hacia la cámara. Y luego la pantalla se quedó en negro. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante mucho tiempo antes de sacar mi móvil y buscar el número de teléfono de la Caja Rural del Norte. La llamada a la Caja Rural del Norte me llevó 45 minutos de navegar por menús automáticos antes de que finalmente llegara a un ser humano. Les di el número de cuenta que Aurelia había mencionado, y la representante se quedó en silencio el tiempo suficiente para que pensara que la llamada se había cortado. Señora, dijo finalmente, su voz de repente mucho más profesional, voy a tener que transferirla a nuestra división de gestión de patrimonios. Por favor, espere. La música de espera era un piano clásico que sonaba como si se estuviera tocando bajo el agua. Después de lo que pareció una eternidad,
Una mujer llamada Adela se puso al teléfono y me pidió que verificara mi identidad usando el número de empleada de mi madre como contraseña. Cuando le di los números, hizo una pausa por un momento antes de explicar con un lenguaje cuidadoso que Aurelia había establecido un fideicomiso a mi nombre. El fideicomiso contiene carteras de acciones, propiedades inmobiliarias y derechos de propiedad intelectual que su madre aseguró antes de su muerte, dijo Adela. El valor total es de aproximadamente 14 millones de euros. Estructurado para protegerlo de desafíos legales y asegurar que solo usted pueda acceder a él. 14 millones de euros. Las palabras no sonaban reales. Sonaban como el diálogo de una película sobre la vida de otra persona, no la mía. Estaba sentada en el archivo subterráneo de una mujer muerta, rodeada de pruebas de conspiración y asesinato, y ahora me decían que tenía acceso a más dinero del que podía comprender adecuadamente. Aurelia había pasado 6 años no solo recopilando pruebas, sino construyendo una base financiera que me permitiría luchar sin ser destruida por los honorarios legales y las interminables batallas judiciales. Había envuelto la justicia como un regalo, y la había dejado con suficientes recursos para conseguirla de verdad. El aguilujar. Usando la información de contacto que Aurelia había dejado en sus archivos, llamé a la agente Vega Torres de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Policía Nacional. Respondió al tercer tono, con un tono que sugería que estaba ocupada y no tenía tiempo para lo que fuera que yo llamara. Torres. Mi nombre es Isadora Valdés, dije, oyendo mi propia voz temblar ligeramente. Mi tía Aurelia Montes me dejó información sobre un caso que creo que han estado tratando de construir sobre Laboratorios Meridian. El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que revisara mi móvil para asegurarme de que la llamada no se había cortado. ¿Dónde está ahora mismo?, preguntó Vega, su tono completamente cambiado. En Getxo, en la propiedad de mi tía. No se mueva. Voy hacia allí. No hable con nadie más sobre esto. No toque nada más. Y lo que sea que Aurelia le dejara, espéreme. Estaré allí en 40 minutos. Colgó antes de que pudiera responder. Vega llegó en 35 minutos, lo que sugería que había conducido más rápido de lo que probablemente era legal. Tenía unos 40 y tantos años, con canas en su pelo oscuro recogido en una práctica coleta, vestía vaqueros y una americana con una placa de policía prendida en el cinturón. Me miró de pie en el jardín descuidado de Aurelia con una expresión que era en parte escepticismo y en parte esperanza. Muéstremelo, dijo. La llevé al cobertizo. Bajamos la escalera hasta el archivo subterráneo y observé cómo cambiaba su rostro mientras asimilaba los archivadores, las cajas, la documentación organizada de 6 años de investigación. Se puso guantes de látex antes de tocar nada, sacando archivos y leyendo con una intensidad que me hizo entender por qué Aurelia había confiado en ella. Su tía era o la investigadora más meticulosa que he conocido o era completamente brillante, dijo Vega después de unos 20 minutos de revisar documentos. Probablemente ambas cosas. Esto es suficiente para abrir una investigación federal. Estamos hablando de cargos de conspiración, fraude, posiblemente asesinato si podemos probar que el accidente de coche fue arreglado. Isadora, me acaba de entregar un caso que podría derribar a una importante compañía farmacéutica. La investigación que siguió se movió con una lentitud burocrática que Vega me aseguró que era normal cuando se construían casos contra corporaciones con miles de millones en activos y ejércitos de abogados. Se tuvieron que redactar citaciones, revisarlas, aprobarlas por jueces. Los registros bancarios necesitaban ser congelados, lo que requería órdenes judiciales, lo que requería una causa probable, lo que requería más papeleo del que yo creía que existía. Ex-empleados de Meridian que habían sido despedidos o habían renunciado en circunstancias sospechosas fueron entrevistados. La red informal de denunciantes de la industria farmacéutica comenzó a emerger, compartiendo sus propias historias de fraude y represalias. Vega me ayudó a encontrar un pequeño apartamento en Bilbao, un piso de una habitación en un edificio antiguo con suelos de madera que crujían y ventanas que temblaban cada vez que los trenes pasaban por las vías a 2 manzanas de distancia. Era infinitamente mejor que la habitación 14 de la pensión La Encrucijada, pero lo mantuve modesto porque no quería sentir que estaba gastando recursos que deberían reservarse para la batalla legal que se avecinaba. Usé dinero del fideicomiso de Aurelia para pagar el alquiler y comprar comida, viviendo de forma sencilla mientras la investigación avanzaba. Me reunía con los fiscales cada pocas semanas. Tenían preguntas detalladas sobre cada prueba que Aurelia había recopilado, pidiéndome que explicara cronologías, relaciones y conversaciones que había oído años atrás y que no había entendido que fueran significativas en ese momento. Querían saber sobre el horario de Silas, sobre las visitas de Sabina, sobre el comportamiento de mi madre en los meses previos a su muerte. Respondía todo lo más exhaustivamente que pude, viéndolos tomar notas e intercambiar miradas que sugerían que estaban construyendo algo sustancial.
Vega llamaba periódicamente con actualizaciones que consistían principalmente en «estamos progresando y no hable con nadie sobre esto». Es lo que dicen los agentes federales cuando no pueden compartir detalles pero quieren que sepas que no te han olvidado. La espera fue más difícil que cualquier cosa que hubiera venido antes. Había entregado todo lo que Aurelia había recopilado, y ahora simplemente existía en un limbo, esperando que la maquinaria de la justicia realmente funcionara por una vez en lugar de triturar a personas inocentes y escupirlas como estadísticas. Meses después de mi primer encuentro con Vega en el archivo subterráneo de Aurelia, las cosas comenzaron a suceder con una velocidad que sugería que el gobierno finalmente había acumulado suficientes pruebas para avanzar con confianza. Comenzó un miércoles por la mañana a principios de primavera. La sede de Laboratorios Meridian en Madrid fue registrada por agentes federales que sacaron cajas de un reluciente edificio de cristal que parecía un monumento al éxito corporativo. Las imágenes aparecieron en las noticias nacionales, mostrando a los empleados en el aparcamiento con aspecto confundido y asustado mientras agentes con chalecos de la Policía Nacional desmantelaban metódicamente lo que parecía un imperio intocable. Augusto Montero, el director general cuya voz había oído en las grabaciones de Aurelia discutiendo el asesinato de mi madre como si fuera un inconveniente menor, fue arrestado en su casa. Las cámaras de noticias captaron imágenes de él siendo sacado esposado, pasando junto a sus vecinos, junto a periodistas que gritaban preguntas que no respondió, pasando junto a una vida que se había construido sobre el fraude y ahora se derrumbaba en tiempo real. Vega me llamó esa tarde para decirme que Silas había sido arrestado en su oficina en una startup tecnológica donde había estado trabajando desde el divorcio. Vi las imágenes en el telediario local esa noche, rebobinándolas varias veces porque, al parecer, he desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables en torno a presenciar el karma manifestarse en esposas y paseillos de detenidos. Silas mantuvo la compostura. No habló con los periodistas. Caminó con la cabeza alta como si estuviera soportando un inconveniente menor en lugar de ser arrestado por conspiración para cometer asesinato y fraude. Pero pude ver algo en sus ojos que parecía miedo mezclado con incredulidad, como si realmente pensara que era intocable, y solo ahora se diera cuenta de lo equivocado que estaba. Sabina fue arrestada 2 días después en una cafetería de Barcelona, donde aparentemente se había mudado después del divorcio. Había usado sus pagos de Meridian para financiar un negocio de diseño gráfico que esta vez era realmente legítimo, y según los informes de noticias, lloró durante su arresto. Las lágrimas me parecieron una actuación, dado que había testificado en mi contra en el tribunal de divorcio, sin mostrar una sola emoción genuina. Su abogada emitió un comunicado afirmando que había sido manipulada por Silas y que no tenía idea del alcance de la conspiración, que ella misma era una víctima que había sido aprovechada por personas más poderosas. Pero yo había oído las grabaciones de sus conversaciones con la Dra. Inés Linares. Había leído los documentos que mostraban los pagos realizados específicamente para mantener su amistad conmigo como una operación de vigilancia. Sabina no había sido una víctima. Había sido una participante voluntaria que había cultivado nuestra amistad deliberadamente para asegurarse de que yo permaneciera aislada y manejable después de la muerte de mi madre. Cada noche de vino de los jueves había sido vigilancia. Cada conversación en la que me había animado a confiar en Silas, a ignorar mis instintos, a creer que los problemas de mi matrimonio eran normales, había sido una manipulación calculada. La traición de Sabina me dolió más que la de Silas en algunos aspectos. Yo había elegido casarme con Silas, pero a Sabina me la habían asignado sin mi conocimiento ni consentimiento. Toda nuestra amistad había sido fabricada desde el principio. Luego llegaron las noticias sobre el juez Octavio Cifuentes. Renunció a su cargo con una declaración sobre querer pasar más tiempo con la familia, que es lo que dicen los funcionarios corruptos cuando esperan que la renuncia evite un proceso penal. No funcionó. Fue imputado 3 semanas después por aceptar sobornos y manipular procedimientos judiciales. Los documentos que Aurelia había recopilado mostraban que había comprado una casa de vacaciones a través de un fideicomiso que se remontaba a Meridian, que había estado fallando a favor de los intereses corporativos durante años a cambio de pagos disfrazados de honorarios de consultoría. Cada caso que había presidido en la última década fue revisado. Mi caso de divorcio fue uno de los primeros, y un nuevo juez tardó 15 minutos en determinar que el fallo original se había basado en testimonios fabricados y procedimientos sesgados. Todo lo que Cifuentes había decidido fue anulado, borrado como si nunca hubiera sucedido. Vega me llamó el día en que se completó la revisión de mi caso. Tu matrimonio con Silas va a ser anulado en lugar de finalizado como divorcio, dijo. Los tribunales lo declaran inválido desde el principio debido al fraude. También vas a recibir una disculpa formal del sistema judicial por si sirve de algo. Sirvió de algo, no lo suficiente para deshacer el daño o borrar los meses de sufrimiento, pero algo era algo.
La disculpa formal del sistema judicial llegó como una carta en papel oficial del tribunal firmada por 3 jueces, incluido el que había revisado mi caso. Reconocía que había sido sometida a procedimientos que estaban fundamentalmente comprometidos por la corrupción y el testimonio fabricado. Expresaba su pesar por el daño causado por un sistema que no había logrado protegerme del fraude coordinado. Eran 2 páginas de lenguaje legal cuidadoso que intentaban transmitir remordimiento sin admitir una responsabilidad que pudiera abrir los tribunales a más demandas. La leí una vez y la archivé con todos los demás documentos que marcaban la destrucción y la lenta reconstrucción de mi vida. La disculpa no deshizo los meses que pasé durmiendo en sofás y en habitaciones de pensión. No borró el trauma de ver a mi mejor amiga testificar en mi contra con mentiras, ni la humillación de perderlo todo porque un juez había sido comprado. Pero fue un reconocimiento oficial de que lo que se me había hecho estaba mal. Los juicios comenzaron 6 meses después de los arrestos y se extendieron durante 1 año y medio. Vega me había advertido que los casos tan complejos se movían lentamente, que construir procesos contra múltiples acusados con actividades criminales interconectadas requería paciencia y una atención meticulosa a los detalles procesales. Tenía razón. El proceso legal avanzó con el tipo de minuciosidad burocrática que hace que los glaciares parezcan rápidos en comparación. Augusto Montero fue a juicio primero. Su caso se convirtió en un espectáculo mediático que dominó los informativos durante semanas. Denunciantes de la industria farmacéutica testificaron sobre la cultura del fraude en Meridian, describiendo cómo los ejecutivos incentivaban a los investigadores a manipular los datos de los ensayos y cómo las preocupaciones de seguridad se enterraban sistemáticamente cuando amenazaban las aprobaciones de medicamentos rentables. Pacientes que habían sido perjudicados por medicamentos que nunca deberían haber llegado al mercado compartieron sus historias. Una mujer cuya hija había muerto por complicaciones relacionadas con un medicamento que Meridian había aprobado apresuradamente con datos de seguridad falsificados, habló durante 20 minutos sobre ver sufrir a su hija. Contables forenses explicaron los rastros de dinero que conectaban las bonificaciones de los ejecutivos directamente con las aprobaciones fraudulentas, mostrando cómo Augusto Montero se había beneficiado personalmente de cada medicamento peligroso que la compañía sacaba al mercado. El jurado deliberó durante 6 días. Cuando regresaron con veredictos de culpabilidad en 17 cargos, incluidos fraude, conspiración, soborno y delito contra la salud pública, Augusto Montero no mostró ninguna emoción visible. Se puso de pie mientras el juez leía la sentencia. 23 años en una prisión federal y la confiscación de aproximadamente 40 millones de euros en activos. Tenía 62 años, lo que significaba que probablemente pasaría el resto de su vida encarcelado. Vi la sentencia desde la galería, sentado en la última fila donde podía observar sin ser notada. Cuando el juez terminó de leer la sentencia y los alguaciles se llevaron a Augusto Montero esposado, sentí algo que no era exactamente satisfacción ni era exactamente cierre. Era más como ver una larga ecuación matemática finalmente equilibrarse, todas las variables cayendo en sus lugares correctos después de años de errores de cálculo deliberados. El juicio de Silas fue más pequeño y silencioso, sin la atención mediática que había rodeado a Augusto Montero, pero fue más personal para mí. Asistí todos los días del proceso, sentada en el mismo asiento en la última fila, viendo a los fiscales presentar pruebas de su papel en la vigilancia de mi madre, su participación en la planificación de su asesinato, su matrimonio de 7 años conmigo, como una operación de recopilación de inteligencia extendida. Las grabaciones que Aurelia había recopilado se reprodujeron en el tribunal. Escuché la voz de Silas discutiendo sobre mi madre como si fuera un obstáculo que necesitaba ser eliminado. Lo oí informar sobre conversaciones que yo había tenido sobre su trabajo. Lo oí elaborar estrategias sobre cómo usar nuestra relación para la recopilación de información. Los fiscales presentaron registros bancarios que mostraban los pagos que se le hicieron a lo largo de nuestro matrimonio, demostrando que había sido compensado por cada mes que había pasado fingiendo amarme. Su abogado defensor intentó argumentar que Silas había sido un participante de bajo nivel, manipulado por personas más poderosas, que había sido coaccionado a una participación que no había entendido completamente. Pero las grabaciones mostraban a alguien que había sido entusiasta y dispuesto, que había hecho sugerencias estratégicas sobre cómo abordar el asesinato de mi madre, que había seguido recibiendo pagos y participando en la conspiración años después de su muerte. El jurado emitió veredictos de culpabilidad por cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude y asociación ilícita. El juez lo sentenció a 15 años en una prisión federal. Cuando se leyó el veredicto, Silas me miró a través de la sala del tribunal. Su expresión era complicada, algo entre la ira y la resignación,
como si no pudiera creer del todo que la mujer con la que se había casado como parte de una operación de vigilancia hubiera sido la que presentara las pruebas que lo destruyeron. Le devolví la mirada sin pestañear, sin emoción, porque ya estaba harta de ser intimidada por personas que habían subestimado sistemáticamente de lo que era capaz cuando se me empujaba lo suficiente. Sabina aceptó un acuerdo con la fiscalía en lugar de ir a juicio. A cambio de su testimonio contra otros acusados, su sentencia se redujo a 8 años. Proporcionó información sobre la DRA. Inés Linares y otros empleados de Meridian que habían sido parte de la conspiración, ayudando a los fiscales a construir casos contra personas que de otro modo podrían haber escapado a la responsabilidad. 6 meses después de su sentencia, recibí una carta de ella. 3 páginas escritas en papel de prisión, llenas de disculpas y explicaciones sobre cómo era joven y estaba desesperada por dinero cuando Meridian se le acercó por primera vez. Cómo había tomado decisiones terribles de las que se arrepentía todos los días. Cómo ser asignada para hacerse mi amiga había comenzado como un simple trabajo, pero se había complicado cuando realmente había llegado a preocuparse por mí a pesar de las mentiras. Preguntaba si podríamos encontrar una manera de perdonarnos y seguir adelante, porque nuestra amistad había significado algo real, aunque estuviera construida sobre el engaño. Leí la carta una vez mientras estaba sentada en mi apartamento de Bilbao con el café de la mañana, y no sentí nada más que una especie de satisfacción hueca. La carta era una autojustificación disfrazada con el lenguaje del remordimiento, tratando de reescribir la historia para que Sabina pudiera verse a sí misma como una víctima de las circunstancias en lugar de una participante activa en la destrucción de la vida de otra persona. Quería una absolución que yo no estaba dispuesta a dar. Archivé la carta en una carpeta con otras pruebas de traición y nunca respondí. Algunas relaciones no se pueden reparar y no se debe intentar. El perdón no es algo que le debas a las personas que destruyeron sistemáticamente tu vida solo porque luego se arrepienten de haber sido descubiertas. La demanda civil contra Laboratorios Meridian tardó otros 2 años en resolverse. La compañía luchó agresivamente, desplegando equipos de abogados para desafiar cada reclamo y alargar los procedimientos el mayor tiempo posible. Pero finalmente, enfrentándose al peso de la evidencia que ya había resultado en condenas penales para sus ejecutivos, llegaron a un acuerdo. Los términos requerían que Meridian pagara 2.700 millones de euros a los pacientes que habían sido perjudicados por sus aprobaciones de medicamentos fraudulentas. Tuvieron que financiar revisiones de seguridad independientes de cada medicamento que sacaron al mercado en la última década. Fueron puestos bajo supervisión federal durante 15 años, con reguladores integrados en sus procesos de aprobación para prevenir futuros fraudes. El patrimonio de mi madre recibió 12 millones de euros en concepto de daños por muerte injusta. Lo heredé como su única pariente viva, y doné cada euro a organizaciones que abogan por la seguridad y la transparencia farmacéutica. El dinero se sentía contaminado, ganado a través del asesinato de mi madre, y yo ya tenía suficientes recursos del fideicomiso de Aurelia para vivir cómodamente sin él. En cambio, usé parte del fideicomiso de Aurelia para crear la Fundación Montes Valdés, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar el fraude farmacéutico y apoyar a los denunciantes que arriesgan sus carreras para exponer la mala conducta corporativa. Contratamos investigadores para rastrear pruebas de violaciones de seguridad. Financiamos defensas legales para empleados que enfrentan represalias después de informar problemas. Publicamos informes que incomodaban a las compañías farmacéuticas, arrojando luz en rincones donde preferían la oscuridad. La fundación se convirtió en mi trabajo a tiempo completo, mi forma de canalizar el dolor y la ira en algo productivo, algo que habría enorgullecido a mi madre y a Aurelia, algo que convirtió sus muertes en un legado que realmente ayudó a la gente en lugar de ser solo finales trágicos de vidas truncadas por la codicia. Todavía pienso a veces en la habitación 14 de la pensión La Encrucijada, en estar sentada en esa cama hundida, comiendo fideos instantáneos con un tenedor de plástico, preguntándome si alguna vez saldría del agujero en el que se había convertido mi vida. Guardo el recibo de mi última semana allí en mi cartera, como un recordatorio de que tocar fondo es real, que la humillación y la traición pueden despojarte de todo lo que creías que te definía, pero no pueden destruirte de verdad a menos que se lo permitas. Aurelia lo había entendido. Había pasado sus últimos años construyendo un caso y reuniendo recursos porque creía que la verdad importaba más que la comodidad y la justicia importaba más que la seguridad. Tenía razón. La tía paranoica que todos descartaban había sido la única que entendía cómo funcionaba realmente el mundo, que reconocía que las personas poderosas no dejan de ser corruptas solo porque confíes en ellas o juegues según reglas que ellos ignoran. La verdad final que Aurelia me dejó resultó profética de maneras que todavía estoy descubriendo. Luchar no siempre lleva a la victoria, pero no luchar garantiza la derrota. Construí una vida con sentido a partir de las ruinas de una fraudulenta, desordenada,
complicada y fundamentalmente honesta. El tipo de final que mi madre y Aurelia habrían apreciado, el tipo de historia que recuerda a la gente que la paciencia y la documentación pueden derribar imperios construidos sobre mentiras. Y que a veces, la mayor venganza es simplemente negarse a que la gente corrupta te borre de la narrativa que han construido en torno a su propia importancia. No soy la mujer que era cuando encontré esa maleta debajo de la cama de la pensión. Soy más fuerte que ella, más cuidadosa con la confianza, pero también más segura de lo que importa. Esa mujer no entendía cuánto podía sobrevivir o cuán poderosa podía llegar a ser cuando todo lo demás le había sido arrebatado. Estoy agradecida de no ser ella nunca más. Si esta historia de justicia y resiliencia te ha mantenido cautivado hasta el final, muestra tu apoyo pulsando el botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Isadora descubrió el archivo subterráneo de Aurelia y se dio cuenta de que su tía paranoica había tenido razón en todo desde el principio. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas de verdad y redención como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avisemos en cuanto subamos un nuevo video.